Rusia, RT. 28 de abril de 2025, Sánchez se ha restablecido casi el 50% del suministro eléctrico nacional. España declara el estado de emergencia nacional tras el apagón masivo. Más noticias dentro del medio, lo que se sabe del apagón masivo que deja sin luz a España y Portugal. El día que Pedro Sánchez aseguró que en España no habría apagones. Putin declara el alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria. La guerra comercial revive al polémico actor de las crisis en Latinoamérica. La reacción de Zelensky al alto el fuego propuesto por Putin para el Día de la Victoria, apagón masivo en Europa, provoca una oleada de memes y reacciones. Soldados rusos y norcoreanos se abrazan tras liberar una localidad en la provincia de Kursk. Una incursión militar de India es inminente, advierte el ministro de Defensa pakistaní. Un astrólogo de TikTok predijo un sismo masivo que nunca ocurrió y así fue castigado. Así se entrenan los soldados de Pyongyang que participaron en la liberación de Kursk. Putin agradece a tropas de Corea del Norte. Kremlin confirma su disposición a negociar la paz con Ucrania sin condiciones previas. Submarino nuclear ruso lanza un misil supersónico. China alcanza el liderazgo mundial en energía nuclear. Trump reacciona al suicidio de Virginia Giuffre, una de las principales víctimas de Epstein. Descubren conexión entre la grasa corporal y la depresión. China, CGTN. China honra a los trabajadores modelo y a las personas ejemplares. Más noticias dentro del medio en portada destacada. Xi Jinping insta a promover desarrollo sano y ordenado de la inteligencia artificial. El presidente de China, Xi Jinping, preside una reunión de la cúpula del Partido Comunista Chino para analizar la actual situación económica. También el presidente Xi Jinping se reúne con su homólogo keniano. Xi Jinping insta a avanzar conjuntamente en la gobernanza climática global. Taikonautas de la Shenzhou 19 regresan a la Tierra. Primer ministro catarí dice que se ha hecho progresos en el alto el fuego, pero llegar a un acuerdo parece francamente difícil. En portada, más noticias. Profesionales de medios y académicos sudafricanos rechazan política arancelaria de Estados Unidos. Dos últimas noticias. En la portada, China advierte a Filipinas que cesen las infracciones en Tianxiangyao. Muere al menos 9 personas en un atropello masivo en la ciudad canadiense de Vancouver. Irán, Hispan TV. Marruecos, Estados Unidos y el sionismo, triada criminal, parte 2. Asciende a 46 el número de muertos por explosión en el sur de Irán. Más de 1.000 personas resultaban heridas. Irán, Estados Unidos debe respetar nuestras líneas rojas para llegar a un acuerdo, un entendimiento. Más noticias. Arranca Irán Expo 2025, un escaparate de 800 empresas iraníes de 110 países, también participantes. BRICS evalúa su respuesta conjunta a la guerra comercial de Trump. Líder de Hezbollah, nuestra prioridad es detener la agresión israelí y lograr la retirada en el sur del Líbano. Irán creará una plataforma para ampliar lazos económicos con África basadas en el conocimiento. Venezuela denuncia guerra económica del Fondo Monetario Internacional, así lo dice la vicepresidenta ejecutiva. Pezeshkian, Irán y Azerbaiyán pueden garantizar paz y seguridad en la región. Turquía, TRT. Apagón masivo paraliza España, Portugal y Francia, millones de afectados y servicios suspendidos. Tejiendo esperanzas de tecnología ciudadana contra la desaparición en México. La ofensiva israelí deja un saldo trágico del 65% de las víctimas, de las cuales son mujeres, niños y ancianos. Oznur Duran, la primera mujer arquera de fútbol en Turquía que compite sin una mano. De Ayacucho para el mundo, Renata Flores, la promesa del rap quechua. Más noticias. Descubren un sarcófago de 2000 años en la antigua ciudad de gladiadores en Turquía. El Papa en los últimos de la tierra, de los últimos de la tierra, de los marginados. Francisco llega a su descanso eterno. Cristianos de todo el mundo honran al Papa Francisco. Y Corea del Norte confirma por primera vez que envió tropas a Rusia para guerra de Ucrania. Putin declara un alto el fuego unilateral en Ucrania del 8 al 11 de mayo. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Canciller sirio se reúne con presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Canciller sirio se reúne con el director general de la OIEA. Ministro sirio de Situaciones de Emergencia aborda con el ministro de Interior catarí las formas de fortalecer la cooperación bilateral. Erdogan, Siria está en camino de la recuperación. Primer ministro de Qatar
Vemos en Siria un Estado que se reconstruye. El presidente recibe invitación para participar en la cumbre árabe de Bagdad. Arabia Saudita y Qatar pagan los atrasos financieros de Siria al Banco Mundial. El Líbano con Almanar. Hezbolá no se dejará arrastrar por los tiempos marcados por Israel. Detenido en los Emiratos Árabes Unidos, el líder de un grupo sirio vinculado al gobierno del nuevo ejército y símbolo de la revolución siria. Cualquier ataque contra Irán tendrá una reciprocidad inmediata, advierte el ministro de Exteriores. Yemen, masacre en una agresión estadounidense contra un centro de detención de migrantes en Saada. General de la Reserva de las Fuerzas de Operaciones del Ejército israelí, jamás actúa con más inteligencia que Israel. Madre de una prisionera israelí critica duramente al gobierno. Recomiendo a las nuevas generaciones que abandonen este país. Yemen ataca un portaaviones estadounidense y un objetivo israelí en represalia por ataques mortales. Venezuela, Telesur, Holocausto en Gaza, 52.314 palestinos asesinados mientras Estados Unidos mantiene respaldo militar a Israel. Rusia declara alto el fuego de 3 días para conmemorar 80 años de la victoria frente a la Alemania nazi. Venezuela denunció secuestro de bebé lactante separada forzosamente de su madre por Estados Unidos. BRICS propone acción colectiva ante guerra arancelaria de Estados Unidos. Sheinbaum denuncia racismo esencial contra migrantes mexicanos en Estados Unidos. El medio de la isla, Cuba debate. Nueva impugnación contra resultados electorales en Ecuador. Se abre a visitas la tumba del Papa a la espera del cónclave. Un centro para la rehabilitación y la esperanza. Nicaragua, el 19. Nicaragua inicia semana de celebración de los trabajadores de la paz y de los nuevos tiempos. Pista Héroes de la Insurrección. Intersección de la carretera norte será inaugurada en el mes de junio. Defensa de Palestina, Corte Internacional de Justicia retoma caso Nicaragua-Alemania. Huigalpa inaugura Museo Casa Natal de la insigne educadora Josefa Toledo de Aguerri. Radio Argelia Internacional. El Instituto Cervantes de Argel celebra un evento cultural dedicado a Miguel de Cervantes. Celebración de la Semana Cervantina en el Instituto Cervantes de Orán. Carmento en las ciudades de Argel y Constantina. México participa en el Festival Cultural Internacional de Música Sinfónica de Argel. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Marruecos intensifica su propaganda para demonizar al Frente Polisario y encubrir su ocupación del Sáhara Occidental. El presidente saharaui expresó sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, luchó por la paz hasta el último aliento. Sáhara Occidental, Marruecos, Bourita regresó de Washington con las manos vacías. Estados Unidos aprueba la venta de 600 misiles de defensa aérea FIM-92K Stinger para Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 28 de abril de 2025. Hoy vamos a analizar una noticia de Sputnik Mundo, que es un medio ruso. Putin declara alto el fuego temporal en el 80 aniversario del Día de la Victoria. Los canadienses acuden a las urnas para elegir al nuevo primer ministro. El sur de Europa a oscuras, un apagón masivo sacude España y los países vecinos. Victoria que cambiará el equilibrio del poder mundial. Politólogo evalúa la liberación de Kursk. La cuestión ya no es si Ucrania tendrá que hacer concesiones, sino de qué magnitud serán. Rusia libera una localidad y abate hasta 1.310 soldados ucranianos en una jornada de combates. Según las encuestas, Milei llega fortalecido a las elecciones intermedias de su mandato. Eso no se lo creen ni ellos hartos de vino. Lo que fue claramente, en el caso de Milei, un golpe de Estado blando, donde nadie reconoce haberlo votado prácticamente, un loco al volante, un tío que no mira por el interés nacional, sino por el interés de intereses oscuros, apátridos y antipatrióticos, y que ha vendido de nuevo a cachos Argentina al extranjero y regalado sus recursos naturales al anglo. Pero bueno, vamos a hablar del sur de Europa a oscuras. Un apagón masivo sacude España y los países vecinos. Esto es muy curioso, por no decir que un apagón masivo, un accidente, un ciberataque. ¿Qué es lo que estamos viendo? No hay electricidad en Sevilla, en Barcelona, en Pamplona, prácticamente en toda España, los transportes paralizados, los negocios paralizados, salvo algunas honrosas excepciones, todos los protocolos de emergencia, pero aquí han estado ciudades y zonas de las ciudades sin agua y sin electricidad porque el bombeo a las casas más altas va por electricidad.
Entonces, claro, tampoco les llega el agua. Y esto ha sido así. También Francia, Portugal, Andorra y también Bélgica. Y se cree que una parte de Alemania y una parte de Hungría ha atacado directamente Europa entera. ¿Qué es lo que está pasando? Una de dos. Aquí hay noticias en que se dice que en el 2025 se anunciaba ya un apagón masivo, lo cual puede ser exactamente un ensayo y error y ver hasta dónde podemos tragar. ¿M? Pero por otro lado también puede ser que esté tan obsoleto todo el sistema, ¿verdad? Y nos han estirado a precio de oro las facturaciones leoninas de electricidad para pagar la reconstrucción de un sistema moderno a nuestra costa, mientras que en el caso de España se había privatizado el sector. Es decir, eso es nuestro. Encima lo estamos pagando y el cambio también lo estamos pagando. Y luego, otra pregunta que me hago bastante interesante es si España es el país de más horas de sol de Europa, porque tenemos que estar dependiendo de una red eléctrica absolutamente ajena a las renovables. Y luego se quitaron las termonucleares y las térmicas cuando eran las, digamos, más baratas. Pues no lo entiendo. Yo lo que entiendo es que pasa como con Argentina. Nos han vendido y nosotros nos quieren nada más que de puticlub de Europa. Eso es lo que yo veo. Nos quieren como la Cuba precastrista. Pues no debe de ser. Yo creo que ya al día de hoy ya debería dimitir el gobierno entero, que tiene muchísimos escándalos, entre otras cosas. Hoy se tapa otro escándalo, que es el hermanísimo de Sánchez, imputado por prevaricación, más 10 personas más de su entorno, ¿eh? Y ha pasado sin pena ni gloria, que también llama la atención, pero sobre todo es que dejar un país en el siglo XXI entero sin electricidad por múltiples horas y sin solución inmediata, que se está recuperando el tendido, pero no está solucionado, ni están dando explicaciones de qué es lo que realmente pasa, ¿eh? Eso tiene que dimitir el gobierno entero por traidor directamente, por traidor a los intereses generales y al mandato representativo. No tiene legitimidad ninguna. Eso que ya no lo tenía porque había utilizado un falso pactismo, porque Sánchez jamás nadie lo votó de presidente y ya van 3 legislaturas, ¿eh? O sea que yo no veo aquí, este es otro golpe de Estado blando y otro intervencionismo férreo de un imperio que ya está con todas las cartas sobre la mesa, ¿eh? Sacando sus ases en la manga y por tanto implosionando. Y bueno, tú sigue en el sofá, sigue en el sofá. Español, sigue en el sofá. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.